Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en el universo de un parásito que, la verdad, rompe moldes. Balantidium coli. Tenemos a mano notas, investigaciones, bueno, bastante material sobre este organismo microscópico. Nuestro objetivo, descubrir por qué este gigante entre los protozoos es tan particular. Es que es el único de su tipo, un ciliado, que comúnmente causa problemas en humanos. Vamos a explorar su mundo. Exacto. Y lo que lo hace especialmente intrigante, yo diría, es su estrecha relación con ciertos animales, sobre todo los cerdos, y con entornos específicos. Eso nos da muchas pistas sobre cómo se transmite y, más importante aún, pues cómo podemos evitar la infección que provoca, la balantiriasis. Es una pieza singular en el rompecabezas de la parasitología humana. Perfecto. Entremos en materia entonces. A ver, ¿qué es exactamente Balantidium coli? Mencionamos que es el protozoo más grande que nos afecta y el único ciliado. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues pertenece al filo Ciliophora. Ciliado se refiere a que su superficie está cubierta de cilios, que son como diminutos pelos que vibran y le permiten moverse y capturar alimento. Ah, vale. Imagina una célula cubierta por un pelaje móvil, digamos. Además, tiene una característica fascinante llamada dimorfismo nuclear. ¿Dimorfismo nuclear? Dos núcleos. Eso suena bastante inusual para una sola célula. Muy inusual, sí. Posee un macronúcleo grande, a menudo con forma como de riñón, que es como el centro de operaciones diarios, ¿sabes? Controla la alimentación, el crecimiento, la regeneración, las tareas vitales. Y junto a él un micronúcleo, que es pequeño, esférico, y es el guardián de la información genética. Es el protagonista de la reproducción sexual, un proceso llamado conjugación. Vaya. Es como tener un cerebro para las tareas cotidianas y otro especializado para la herencia y, bueno, el sexo celular, por así decirlo. Una división de trabajo bastante sofisticada, sí. ¿Y dónde encontramos a este organismo? Está por todas partes. Ujú. Tiene una distribución global, pero prefiere los climas tropicales y subtropicales. Ahora, en la población humana general, la infección es rara, normalmente menos del 1%. Pero aquí viene lo interesante. En comunidades donde la crianza de cerdos es común y cercana a las viviendas, la prevalencia puede saltar hasta casi el 30%. Un salto enorme. Casi un tercio. Entonces los cerdos son la clave. Son el reservorio principal, sí. El hogar animal más importante para Balantidium coli. También se ha encontrado en otros primates como chimpancés y orangutanes, e incluso en roedores, lo que nos dice que tiene una ecología más amplia de lo que podríamos pensar, pero la conexión con los cerdos es la más relevante para las infecciones humanas. Definitivamente. Entendido. Esa conexión con los cerdos es un punto crucial. Hablemos de su aspecto. Las notas mencionan dos formas, trofozoito y quiste. ¿Cómo es el trofozoito? La forma, la activa. El trofozoito es la versión móvil, sí, la que se alimenta y se reproduce dentro del intestino. Y es realmente grande para ser un protozoo, de verdad, visible incluso con microscopios de baja potencia. A veces mide hasta 200 micrómetros de largo. Eso es 0.2 milímetros. ¡Wow! Es bastante. Tiene una forma generalmente ovalada, y toda su superficie está cubierta por esas hileras de cilios que le dan ese movimiento característico, casi como si estuviera vibrando. Tiene estructuras especializadas para ingerir partículas, una especie de boca llamada citostoma, y para expulsar desechos, el citopigio. Y dentro, pues se aprecian claramente los dos núcleos que comentábamos antes. Una célula grande y compleja, sin duda. ¿Y el quiste? Supongo que esa es la forma de supervivencia fuera. Precisamente. El quiste es la etapa de resistencia y, fundamentalmente, la forma infecciosa. Es más pequeño, esférico u ovalado, y está envuelto en una pared quística gruesa y resistente. Piensa en él como una cápsula blindada, ¿no? Esta pared es lo que le permite sobrevivir fuera del cuerpo, en el agua, en el suelo, esperando ser ingerido. Ajá. Un detalle curioso es que, bajo el microscopio, a veces se pueden ver los cilios ahí dentro, inactivos, pero listos para volver a la acción cuando las condiciones sean favorables. Como una semilla esperando las condiciones adecuadas, exacto. ¿Y cómo se reproduce? ¿Solo se divide?
Principalmente por fisión binaria transversal, sí. Una célula simplemente se divide en dos hijas idénticas. Es lo más común. Pero también puede realizar conjugación, ese proceso sexual que mencionamos antes, donde dos trofozoitos intercambian material genético a través de sus micronúcleos. Eso introduce variabilidad genética. Fascinante. Sigamos su rastro entonces. ¿Cómo es el ciclo completo? O sea, ¿cómo pasa de ser un quiste ahí fuera en el ambiente a causar una infección dentro de nosotros? A ver, el ciclo es bastante directo. Se conoce como fecal-oral. Todo empieza con la ingestión de quistes viables. Esa es la forma infecciosa, la clave. Normalmente esto ocurre al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal que contienen estos quistes. La fuente más común de contaminación, pues, suelen ser las heces de cerdo o, a veces, de personas infectadas. Y una vez que tragamos el quiste, ¿qué sucede dentro de nuestro cuerpo? Me imagino que el estómago es un ambiente hostil. ¿Cómo sobrevive? Ahí es donde entra en juego su armadura, como decíamos. La pared quística es muy resistente al ácido del estómago, así que pasa sin problemas por esa barrera inicial. Al llegar al ambiente más alcalino del intestino delgado, recibe señales químicas que le indican que es seguro despertar, por así decirlo. La pared se rompe, un proceso que llamamos excistación, y ¡pum!, emerge un trofozoito activo. ¿Y a dónde va ese trofozoito? ¿Se queda en el intestino delgado? No, migra hacia el intestino grueso. Se instala preferentemente en el ciego y en el colon, especialmente el transverso y descendente. Ahí encuentra su hogar ideal, digamos. Se alimenta de bacterias, restos celulares, partículas de comida, lo que pilla en la luz intestinal. Y empieza a multiplicarse activamente por fisión binaria. Ahí es donde prolifera. ¿Siempre se queda en la superficie? ¿En la luz del intestino? ¿O puede meterse más adentro? Mayormente sí se queda en la luz, pero aquí es donde puede volverse problemático. En algunas personas, especialmente si sus defensas están bajas o hay otros factores, los trofozoitos pueden invadir la pared del intestino. Pueden penetrar la mucosa y la submucosa causando daño. Vaya. ¿Y cómo cierra el ciclo? ¿Cómo sale para infectar a otros? Bueno, a medida que el contenido intestinal avanza hacia el final del colon y el recto, se va deshidratando, ¿no? Pierde agua. Este cambio ambiental es la señal para que los trofozoitos vuelvan a protegerse. Entran en un proceso de encistamiento. Se redondean, secretan una nueva pared resistente y se transforman otra vez en quistes. Estos quistes, junto con algunos trofozoitos, sobre todo si hay diarrea, que salen arrastrados, son expulsados con las heces. Y ahí empieza de nuevo. Exacto. Los trofozoitos que salen mueren rápido fuera del cuerpo, no aguantan. Pero los quistes, con su pared, pueden sobrevivir días o incluso semanas en el ambiente, en el agua, en el suelo, esperando que otro huésped los ingiera y el ciclo comience otra vez. Entendido. El viaje. Ahora, la parte crucial. Una vez establecido, ¿cómo causa exactamente la enfermedad? Las notas hablan de daño mecánico y también químico, ¿no? Lítico. Correcto. El daño es doble, por así decirlo. Por un lado está el efecto mecánico, puro y duro. Imagina estos parásitos que son grandes y se mueven mucho con sus cilios, chocando constantemente contra la delicada pared intestinal. Esa irritación física, ese roce continuo, interfiere con la función normal del colon, como la absorción de agua, y eso contribuye directamente a la diarrea. Es un efecto físico. Ya veo. ¿Y el daño químico? Eso suena más agresivo. Y lo es. Balantidium coli libera enzimas como la hialuronidasa. Estas enzimas actúan como una especie de disolvente molecular, ¿entiendes? Degradan componentes de la matriz que une las células de la mucosa intestinal. Al disolver este pegamento que mantiene unido el tejido, el parásito puede penetrar en la pared del intestino y crear úlceras. Uf, úlceras. Sí, úlceras que suelen tener una base plana y bordes redondeados. Es una invasión química, una destrucción activa del tejido. Parece que no todos los que se infectan se enferman igual de grave. Mencionas factores que pueden empeorar las cosas, ¿verdad? Factores del huésped. Exacto. La exposición no siempre equivale a enfermedad grave. Hay factores de la persona, del huésped, que inclinan la balanza. Por ejemplo, tener poco ácido en el estómago, lo que se llama acloridria gástrica, debilita esa primera barrera de defensa natural. La desnutrición, especialmente si faltan proteínas en la dieta, el alcoholismo crónico o tener otras infecciones intestinales al mismo tiempo.
Todo eso hace a la persona más vulnerable. Entiendo. Incluso una dieta muy alta en carbohidratos y a la vez baja en proteínas parece favorecer al parásito. No se sabe exactamente por qué, pero parece que le va mejor en esas condiciones. O sea que nuestro estado general de salud y nuestra nutrición juegan un papel clave en si este parásito nos causa problemas serios o no. Eso plantea preguntas importantes sobre cómo interactuamos con los microbios de nuestro entorno, ¿no? Totalmente. No es solo el patógeno por sí mismo, sino la interacción huésped-parásito. Es un baile complejo. Bien. ¿Y cómo se manifiesta entonces la enfermedad, la balantidiasis? Nuestras fuentes describen, un abanico de posibilidades clínicas. Sí, el espectro clínico es sorprendentemente amplio, la verdad. Lo más frecuente, quizás, es la infección asintomática. La persona tiene el parásito, lo elimina en las heces, puede contagiar a otros, pero no siente absolutamente nada. Son portadores silenciosos. Eso es un problema para el control. Claro. Y luego está la forma aguda, del llamado síndrome disentérico balantidiano. Esta es la cara grave de la moneda. Diarrea muy frecuente, a veces 10, 15 veces al día, y severa, con moco, sangre y pus, lo que indica un daño intestinal importante. Se acompaña de dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas, esa sensación de querer evacuar constantemente, que se llama tenesmo. Puede llevar a deshidratación y pérdida de peso rápidas. Aquí es donde las úlceras son más evidentes. Suena terrible. Lo es. También hay una forma crónica, que es más solapada, más engañosa. Cursa con síntomas más leves e intermitentes. Episodios de diarrea que quizás alternan con estreñimiento, molestias abdominales vagas. Puede haber algo de náuseas, falta de apetito. Puede durar mucho tiempo sin un diagnóstico claro. Claro, se puede confundir con muchas otras cosas. Exacto. Y finalmente, aunque es rara, está la forma invasiva. Ocurre sobre todo en personas muy inmunocomprometidas, por ejemplo, con malnutrición severa, VIH avanzado, cosas así. Aquí el parásito logra atravesar completamente la pared intestinal y viajar por la sangre o la linfa a otros órganos, pulmones, hígado, tracto urinario. Incluso se han descrito casos en el corazón. Las consecuencias obviamente son muy graves. Es increíble esa variabilidad, ¿no? Desde ser un huésped inadvertido, sin síntomas, hasta una disentería fulminante o una invasión por todo el cuerpo. Eso, eso complica las cosas para sospecharlo. Definitivamente complica la sospecha clínica inicial, sobre todo en las formas crónicas o en los portadores asintomáticos. No es lo primero que uno piensa, generalmente. Entonces, con esa variedad de síntomas, ¿cómo se confirma el diagnóstico? Y una vez confirmado, ¿hay tratamiento eficaz? ¿Se puede curar? Clínicamente, si alguien presenta disentería, diarrea con moco y sangre y vive en una zona donde hay cerdos o tiene contacto directo con ellos, pues hay que pensar en balantidiasis. Es una pista importante. Pero claro, como decías, hay que descartar causas mucho más comunes como la amebiasis o infecciones bacterianas tipo Shigella, porque los síntomas se parecen muchísimo. ¿Y la confirmación? La confirmación definitiva se hace en el laboratorio, buscando el parásito directamente en una muestra de heces. Es un diagnóstico parasitológico directo. ¿Qué se busca específicamente? ¿El quiste? ¿El trofozoito? Depende de la muestra. Si son heces líquidas, diarreicas, de un caso agudo, lo que se suele ver son los trofozoitos vivos. Y se ven moverse con sus cilios. Son inconfundibles por su tamaño. Son enormes comparados con otros parásitos. Si son heces más formadas, de un caso crónico o un portador asintomático, lo que se buscan son los quistes, esas formas redondas u ovaladas resistentes. A veces se necesitan técnicas especiales para concentrar la muestra, porque puede haber pocos parásitos y hay que, aumentar las posibilidades de encontrarlos. Vale. Ver el parásito es la prueba definitiva. Exacto. Ver el trofozoito o el quiste en las heces confirma la infección por Balantidium coli. ¿Y si se confirma, qué se hace? ¿Hay cura? Sí. Afortunadamente responde bien al tratamiento. Hay fármacos eficaces. El medicamento de elección suele ser la tetraciclina. Es un antibiótico, pero también es efectivo contra este protozoa. Se administra por vía oral durante unos 10 días. Si la tetraciclina no se puede usar, por ejemplo, en niños pequeños o en mujeres embarazadas, hay alternativas. La principal es el metronidazol, que es otro antiparasitario muy conocido y usado para otras infecciones como la amebiasis o la giardiasis.
Se toma por unos 5 días. Ah, el metronidazol sí es bastante común. Sí, y hay otras opciones como el timidazol, el iodoquinol o la paromomicina. Pero bueno, tetraciclina y metronidazol son las principales armas terapéuticas. Entonces, hay tratamiento efectivo. Pero supongo que no basta con tomar las pastillas y las condiciones que permitieron la infección siguen ahí, ¿no? La higiene y eso. Exacto. Ese es un punto clave. El tratamiento farmacológico es crucial para eliminar el parásito, pero debe ir de la mano con medidas de soporte, como la rehidratación si hubo diarrea intensa. Y sobre todo, con mejorar la higiene personal y las condiciones sanitarias del entorno para evitar reinfectarse uno mismo o contagiar a otras personas. Si no, es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Volvamos un momento a la epidemiología. Mencionamos la conexión con los cerdos y la baja prevalencia general, pero ¿quiénes corren más riesgo realmente? ¿Y cómo se previene de forma eficaz? Pues como dijimos, la infección humana es esporádica en la población general. Los cerdos son el gran reservorio natural, donde la infección puede ser muy común, hasta el 80 o 100% en algunas piaras, y a menudo sin síntomas para el animal. Ellos son la fuente principal. El riesgo humano aumenta drásticamente con el contacto cercano y continuado con cerdos o su estiércol, especialmente si las condiciones de saneamiento son deficientes. Piensa en granjeros, trabajadores de mataderos o personas que crían cerdos en casas sin buenas prácticas de higiene. Entiendo. Una persona infectada, aunque no tenga síntomas, también se convierte en fuente de contagio para otras personas a través de la ruta fecal-oral. En lugares como Guatemala, por ejemplo, se reporta una incidencia muy baja comparada con otros parásitos intestinales como Ascaris o Giardia. Pero eso no significa que no sea un problema localizado en comunidades específicas con esos factores de riesgo. ¿Y la prevención? Por lo que dices, suena que no hay secretos, ¿verdad? Son las medidas básicas de higiene de siempre. Correcto. No hay una vacuna ni una medida mágica específica para Balantidium. La prevención de la balantidiasis se basa en las mismas estrategias que usamos para prevenir otras enfermedades de transmisión fecal-oral. Esencialmente, se trata de romper ese ciclo de transmisión. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, primero, identificar y tratar a las personas infectadas, incluso a los portadores asintomáticos, para cortar la cadena de transmisión humana. Segundo, y fundamental, garantizar agua potable segura. Si no se está seguro de la calidad del agua, hay que hervirla, clorarla o filtrarla adecuadamente. Tercero, lavar y desinfectar muy bien las frutas y verduras que se vayan a consumir crudas. Y cuarto, la medida estrella, la más importante quizás, la higiene de manos. Lavarse bien las manos con agua y jabón después de ir al baño, después de tocar animales, especialmente cerdos o su entorno, y siempre antes de manipular o comer alimentos. Suena sencillo, pero a veces es lo más difícil de implementar consistentemente. Así es. Pero son medidas clave. Conectando los puntos, entonces, parece que el saneamiento básico, o sea, tener acceso a agua limpia, un manejo adecuado de las excretas humanas y también de las animales, sobre todo el estiércol de cerdo, y la educación en higiene son absolutamente fundamentales, especialmente donde la convivencia con cerdos es parte de la vida diaria. Exactamente. Son intervenciones de salud pública clave, que además tienen beneficios enormes que van mucho más allá de prevenir solo la balantidiasis. Previenen un montón de enfermedades infecciosas. Bien, hagamos un pequeño balance de todo esto. Hemos explorado a fondo a Balantidium coli, este protozoo ciliado que es único, ¿no? Un verdadero peso pesado en el mundo microscótico y el único de su clase que nos afecta comúnmente a los humanos. Vimos su ciclo de vida muy ligado a la contaminación fecal-oral, con los cerdos jugando un papel estelar como reservorios principales. Hemos desentrañado cómo puede causar desde nada, ser asintomático, hasta una enfermedad disentérica grave o incluso invasiva, dependiendo mucho de la persona infectada y sus circunstancias. Y confirmamos que, afortunadamente, hay diagnóstico y hay tratamiento efectivo, pero la conclusión parece clara. La prevención, a través de la higiene y el saneamiento, es, sin duda, la estrategia ganadora a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Es un caso que ilustra muy bien cómo factores ambientales, de convivencia con animales y socioeconómicos impactan directamente en la salud humana. Es un ejemplo del libro de Una sola salud, One Health. Y quizás como reflexión final para seguir pensando, ¿no? Si la presencia de Balantidium coli está tan ligada a las prácticas de cría de cerdos, al manejo del agua, a las condiciones de vida, ¿cómo podrían influir los grandes cambios que estamos viviendo ahora?
Pensemos en la intensificación agrícola, la presión sobre los recursos hídricos, la deforestación o incluso el cambio climático alterando ecosistemas y patrones de lluvia. ¿Podrían estos factores modificar la distribución geográfica o la frecuencia de esta parasitosis en el futuro? Es una pregunta abierta. Interesante punto. Acciones generales de higiene. ¿Qué estrategias específicas se necesitarían? Nos recuerda esa conexión inseparable y compleja entre la salud de los humanos, la salud de los animales y la salud del ambiente que todos compartimos. Algo sobre lo que, bueno, seguir reflexionando.